Ok, jóvenes, ahora tenemos la grabación que les había prometido, no la había podido terminar anteriormente, y es el sistema muscular. Así que vamos a hablar de músculos. Recuerden que los músculos eran la tercer tipo de tejido que es excitable. Habíamos hablado de epitelios, de conectivos, de muscular y de nervioso, ¿verdad? Así que músculos se componen de tejido que es capaz de contraerse, puede modificar su longitud, o sea, cuán largo es porque se contrae y se relaja. La mayoría de los animales van a depender de poderse mover, pero hay algunos que no se mueven para nada y se consideran sésiles. Por ejemplo, las anémonas son animales que están agarrados de roca y los corales también, y se consideran entonces animales que no se mueven, pero la mayoría de los animales sí se mueven. Aquellos que son sésiles, la mayoría de ellos están en ambientes acuáticos. Y hablando de músculos, pues tenemos los músculos esqueléticos, que son los músculos voluntarios, que usted se decide que los va a mover. Hay músculo liso, que es aquel que es en realidad controlado por el sistema nervioso autonómico. Este músculo usted no piensa que lo controla, no lo puede controlar. Es el que está más bien encargado de el movimiento de el sistema digestivo, sistema urinario, de vasos sanguíneos, cosas así. Y también está el músculo cardíaco. Así que vamos a hablar, yo creo que mayormente, del músculo esquelético. El músculo esquelético van a permitir que usted pueda moverse porque al contraerse acercan el hueso, acercan huesos. O sea que usted contrae, cambia hablando de la mano, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver si, ok. Estos músculos que pasan por el túnel carpal, cuando se contraen, entonces causan que la muñeca se flexione, ¿verdad? Se mueva en esta dirección. Los músculos en realidad no empujan, así que tiene que haber un músculo antagonista que haga el trabajo opuesto, ¿ok? Así que por eso es que aquí dice que se van a acomodar en pares antagónicos. El músculo no está pegado directo al hueso, sino que hay tendones que los ayudan a pegarse ahí. Un músculo en reposo exhibe lo que se llama tono muscular, que es una contracción parcial. Aunque usted esté dormido, sus músculos van a estar parcialmente contraídos. Esto es importante, por ejemplo, para mantener la postura. Su espalda va a tener músculos que van a estar en contracción parcial, algunos van a estar descansando, entonces se toman como turnos, ¿verdad? Hay unos órganos en los tendones que mantienen el tono muscular de los músculos. Y entonces hay un concepto que se llama contracción tetánica, y es que usted puede ir sumando contracción muscular para alcanzar mayor fuerza. Así que usted puede contraerlo parcialmente y luego entonces puede ir sumando la contracción para hacer una contracción máxima sostenida, y eso se le llama una contracción tetánica. Aquí tienen un diagrama de la musculatura humana en su aspecto anterior, y este diagrama van a verlo en la prueba que tienen independiente de huesos y músculos, ¿ok? Así que vayan aprendiéndose los músculos, especialmente los del lado superficial, que son los del lado izquierdo de esta persona, que sería el lado derecho de esta persona, que sería el lado izquierdo suyo. Y aquí le demuestran pues este concepto de los músculos antagónicos. Para poder flexionar el codo, usted va a contraer el músculo bíceps o el braquial. Son dos en realidad, el bíceps y el braquialis, que se van a contraer para producir ese movimiento de flexión del codo. Disculpen. Entonces, para poderlo extender, hay un músculo que está en el otro lado del hueso, que al contraerse, pues lo regresa a su lugar de descanso. En cuanto a la microscopía, ¿verdad? Tenemos que ver el músculo en términos microscópicos, pues vamos a hablar de un diagrama como este. Ahí está. Donde vemos, esto en realidad no tiene lo que yo quiero enseñarles. Ok, les añadí un diagrama, mírenlo aquí. Esta sería una fibra muscular que yo les había comentado, que se llamaba, el nombre que se le daba a la célula del músculo esqueletal, porque era alargada. Así que está rodeada por una membrana, como todas las células del cuerpo, y a la membrana aquí se le va a llamar sarcolema. La membrana muscular
este prefijo sarco se refiere a músculo y esta es la membrana muscular. Entonces, tiene muchos núcleos. Eso es una diferencia que tiene de los otros tipos de células musculares. Y va a tener unas fibras, son las miofibrillas. Estas miofibrillas son bien importantes para que el músculo se pueda contraer. También va a tener mitocondrias porque para poderse contraer el músculo necesita energía. Y también tiene un retículo sarcoplásmico que es como un retículo endoplásmico de la célula normal, pero en esta va a funcionar como un almacén de calcio porque el calcio también se necesita para que el músculo se pueda contraer. Si usted mira cada fibrilla, la saca de la célula y la mira, entonces se da cuenta que esta miofibrilla, vamos a ponerla un poquito más grande aquí, tiene un patrón de rayas. Y eso se puede ver en un microscopio. Se le busca una imagen ya mismito y se la añado. Lo que están oyendo son mis gatos haciendo escándalo. No habían estado callados hasta que yo empecé a grabar. Y fíjense que tiene un patrón de rayas donde esto es lo que usted puede ver bajo el microscopio porque está súper bien organizado. Y hay filamentos finos y hay filamentos gruesos. Filamento fino se llama actina. Y el filamento grueso se llama miosina. Estos filamentos durante la contracción no van a cambiar de tamaño, pero sí cambian en cómo están acercándose unos a otros. Así que sí, esta es la actina y la miosina está bien visible entre mis dedos. Ninguna de las dos va a cambiar de tamaño, pero se van a deslizar una contra la otra. Así que aparece como si la célula completa se cambia de tamaño y eso es lo que ocurre. Ella se hace más pequeña, pero lo que constituye eso no cambia. Es la relación entre ellas. Entonces, cuando uno lo mira así en términos microscópicos, pues hay que darle nombre a todas las estructuras y la estructura que es la que se contrae, la que cambia de tamaño, se llama el sarcómero. Así que si usted va desde donde empieza una fibra de actina hasta donde empieza la próxima y esta sería la unidad que se va a contraer, esa unidad que se va a contraer se llama el sarcómero. Y ella contiene miosina, que es la fibra gruesa, el filamento grueso, y actina, que es el filamento fino. Entonces hay una zona donde cuando la fibra está en descanso, pues tiene cierta longitud, ¿verdad? Y cuando la fibra se ha contraído, cambia de tamaño también. Pero fíjese que ni la actina ni la miosina cambió de tamaño. Sí cambió de tamaño el sarcómero completo, sí cambió de tamaño esa zona H, que es la relación entre la actina y la miosina. ¿Okay? Así que a eso es que se refiere este diagrama que está aquí, donde el sarcolema sería la membrana plasmática. Los túbulos T son una invaginación de esa membrana, así que imagínense una vez más que mis manos son la membrana y esa membrana se va hacia la parte interior de la célula, pero no lo que está aquí dentro de esta membrana que está afuera no entra a la célula como tal, sino que es como si fuera un globo, ¿verdad? Que usted le hizo un hoyo con un dedo, pero no está entrando al globo como tal. Esos son los túbulos T que penetran en la célula y entran en contacto con el retículo sarcoplásmico, pero no directamente, sino indirectamente. Usted va a tener una membrana aquí, una membrana acá y van a estar en contacto indirecto. Y lo importante aquí es que lo que pasa por la membrana de los túbulos T, que va a cambiar de voltaje, causa que la membrana del retículo sarcoplásmico también cambie de voltaje. Y ese cambio de voltaje hace que el calcio que está almacenado en el retículo sarcoplásmico salga. Yo les voy a presentar un video dentro de poco para que usted lo vea. El asunto entonces es que el retículo sarcoplásmico es un almacén de iones de calcio que son esenciales para la contracción muscular. Las miofibrillas, les dije que eran pues estos elementos largos aquí dentro de la célula como tal y esas se contraen individualmente. O sea, las miofibrillas sí, lo que no se contrae son las moléculas que están ahí adentro. ¿Okay? Y contienen bandas claras y oscuras, que son las estriaciones que usted ve en un microscopio. Así que aquí tiene
una imagen de músculo estriado donde no se ha manipulado ni nada, pero sí se puede ver que hay una serie de bandas que se ven oscuras y una serie de bandas que se ven claras. Y eso es lo que usted está viendo, el reflejo de esto, de este arreglo entre la actina y la miosina. ¿Okay? Entonces, el sarcómero, como lo había dicho, era la unidad de contracción. Así que vamos a ir desde la línea Z hasta la línea Z y dentro de eso se llama el sarcómero y eso es lo que va a permitir que se pueda contraer el músculo. ¿Okay? Así que aquí tienen varias definiciones que van a ver en el examen, en el quiz. Así que, como les había dicho, hay un modelo que explica cómo es que usted puede contraer el músculo porque se deslizan unos filamentos de actina sobre los filamentos de miosina y ese deslizamiento es el que usted ve como una contracción. Porque si estas son las líneas Z y originalmente estaban separadas, entonces usted desliza actina sobre miosina, esas líneas Z que están formando el sarcómero se van a acercar. El sarcómero se acorta. ¿Okay? Así que hay filamentos de actina en ambos lados del sarcómero. Un extremo de cada filamento está unido a una línea Z, igualito que yo se los demostré aquí, ¿verdad? Esta actina, lo que está en amarillo. El otro extremo está suspendido en el sarcoplasma y puede interactuar con la miosina. Déjenme ponerles aquí un video de cómo es que entonces se contrae el músculo, porque quiero que lo vean. Así que como pueden ver, aquí tienen disco Z, disco Z, disco Z. Aquí les están poniendo la actina en color violetita, pegaditos de los discos Z. Esto les forma un sarcómero. Entre medio de los discos Z está la miosina, que aquí se la han puesto en verde. Y este espacio, la zona H, es la que se va a hacer más pequeña cuando el músculo se contraiga. El video, no sé si lo van a poder oír, pero por lo menos aparece una descripción aquí de lo que está ocurriendo. Yo los le ayudo a describirla también. Así que este es el músculo relajado. Tienen filamentos de actina y miosina. Y la zona H y la zona I, fíjense que durante la contracción se van a hacer más pequeñas. The actins slide toward the center of each myosin myofilament. As a result, the sarcomeres shorten. In the fully contracted muscle, ese es el músculo contraído completamente. Vieron que la zona H desapareció y la banda I se hizo mucho más estrecha. Así que espero que eso haya ayudado a explicar la contracción. Ok. Entonces, cuando una fibra se contrae, los filamentos de actina se deslizan sobre los filamentos de miosina, se acercan entre sí. Esto ocasiona que las líneas Z se acerquen entre sí y los sarcómeros se acortan. Los filamentos como tal van a permanecer de la misma longitud. ¿Okay? Eso no va a cambiar de tamaño. Quiero enseñárselos de nuevo porque aquí estaban relajados. ¿Okay? No, aquí están contraídos y al principio estaban relajados. Pero ni la actina ni la miosina cambió de tamaño. ¿Ok? Fíjense que los filamentos no cambiaron de tamaño, lo que cambió fue la relación entre ellos. ¿Ok? Entonces, para funcionar necesitamos energía, necesitamos ATP. Los filamentos de miosina descomponen el ATP. Cuando se rompe ese enlace de ATP se libera energía y se forman unos puentes cruzados que van a alar los filamentos de actina. Así que es un mecanismo molecular bastante complejo. Yo no le voy a pedir que usted se sepa todas las partes, pero en realidad usted requiere que él se siga llevando a cabo lo que se llama respiración celular, que haya oxígeno disponible para reemplazar ese ATP que usted utilizó. Así que si usted no puede proveerle el oxígeno que requiere esa contracción, entonces las fibras musculares van a utilizar una fuente de energía que se llama fosfato de creatina. Fosfato de creatina. Y este fosfato de creatina es como un almacén que usted tiene de fosfato, porque el ATP son
tiene 3 fosfatos, usted rompió un enlace, liberó uno, pues tiene que regenerarlo. Así que si no tiene el oxígeno todavía, porque al principio de la actividad lo más seguro que no tiene suficiente oxígeno llegando de los pulmones hacia el lugar de la contracción, pues entonces se reemplaza fosfato con ese fosfato de creatina que está almacenado. Pero eso no dura mucho. Cuando se agota y la célula necesita más ATP, entonces se puede utilizar energía sin oxígeno. Y eso va a acumular ácido láctico o lo que se llama lactato. Y ese lactato, al acumularse, es el que produce o es uno de los factores que produce la fatiga muscular. Así que cuando no hay oxígeno suficiente, porque estamos adelantándonos a que se le pueda proveer el oxígeno al músculo, hay como un delay, pues entonces usted va a utilizar, número 1, el fosfato de creatina, y número 2, fuentes de energía que van a producir ácido láctico como basurita, ¿okay? Como desecho. Así que usted lo que necesita es poderle proveer oxígeno para pagar esa deuda que usted tiene. Una deuda se llama así mismo Oxygen Debt. Va a deberle a la creatina para reemplazar esos fosfatos que cogió prestado y va a deberle al ATP para poder salir de ese lactato que tiene acumulado. Así que usted suministra oxígeno para restituir esas cosas que le cogió prestado a diferentes tejidos y compensa la deuda de oxígeno. ¿Okay? Entonces es bien rápido y bien lo más sencillo que se puede explicar, porque en términos moleculares y en términos de sí, en realidad son moleculares, es bastante complejo y no me quiero meter en esos detalles con ustedes porque en realidad no, como les digo, no es una cosa que sea parte del curso. O sea que usted debe saber pues lo que le expliqué, que va a utilizar ATP, que cuando no hay oxígeno disponible, pues entonces incurre en una deuda de fosfato y de oxígeno. El músculo también necesita que haya inervación. Inervación es que haya un nervio dándole la información al músculo para que se contraiga. Así que hay fibras nerviosas motoras que van a estimular los músculos para que se contraigan. Esas fibras musculares las hablamos cuando hablamos del sistema nervioso. Y entonces hay lo que se llama la unión neuromuscular, que es donde se acerca esa fibra nerviosa a la fibra de músculo. Se acerca, no está pegada completamente, se acerca, porque entonces ahí se van a liberar los neurotransmisores, que en el caso del músculo va a ser acetilcolina. Así que aquí tienen esa unión neuromuscular, nos fuimos bien de cerquita. Esto es una de las fibras de músculo. Pueden ver aquí la actina y la miosina y el retículo sarcoplásmico. Y este sería el túbulo T, aquella hendidura en la membrana muscular. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Aquí usted tiene el terminal nervioso que tiene que liberar acetilcolina, que es el neurotransmisor. Vamos a verlo ya mismo en la presentación. Esa acetilcolina se libera de aquí, cae en su receptor en la membrana de músculo y entonces comienza una serie de eventos que incluyen un potencial de acción que va a viajar por aquí, por esta membrana, y que va a cambiar el voltaje de esta membrana de adentro de la célula. Y esa membrana de adentro de la célula, entonces, al cambiar su voltaje puede liberar el calcio. Porque el calcio es necesario para que esa parte que yo les había explicado de la contracción muscular se lleve a cabo. Así que sin calcio no hay contracción, sin energía no hay contracción. Y esos son los eventos que están ocurriendo aquí. Así que las terminales axónicas contienen esas vesículas que tienen el neurotransmisor, que es la acetilcolina. Usted debe saber que ese es el neurotransmisor. Que hay unos impulsos nerviosos que provocan la liberación y difusión de ese neurotransmisor, que entonces esa acetilcolina se une a su receptor en la membrana muscular y los impulsos se difunden por el retículo sarcoplásmico. Ahí se libera el calcio y ese es el que provoca el deslizamiento de la actina sobre la miosina. Así que tiene que haber una estimulación de una fibra motora, que es somática porque va para músculo. Después de esa estimulación tiene que liberarse el neurotransmisor, que en este caso es acetilcolina.
tiene que el neurotransmisor llegar a su receptor, provocar una reacción eléctrica, ¿verdad? Un potencial de acción. Ese potencial de acción va a hacer un cambio en la membrana para que el calcio se libere, y el calcio entonces es el que permite que usted pueda tener actina y miosina deslizándose y creando la contracción. Es una serie de pasos un poquito complejo. Así que ahí otra vez pues es una ilustración de el neuromuscular junction. Aquí con la parte de la neurona y aquí con la parte del músculo esquelético. El papel del calcio en la contracción muscular, aquí le están explicando con lujo de detalle. Yo no le voy a preguntar sobre eso, así que se la voy a dejar aquí por si acaso tiene curiosidad, pero no le voy a hacer ninguna pregunta. No quiero meterme en demasiada explicación sobre los roles de la tropomiosina y miosina. Solamente debe saber que estas son las proteínas que de una forma u otra agarran el calcio. Y al agarrar el calcio permiten entonces que la actina y la miosina puedan interactuar. Así que están envueltas en el rol del calcio en la contracción. Así que usted tiene los filamentos de actina que se deslizan sobre la miosina, el calcio que es necesario para que la miosina se una a la actina, los filamentos de miosina que van a alar los filamentos de actina, usan ATP, y el ATP que es la molécula que suministra la energía para la contracción muscular. Así que aquí tienen pues un poquito más de la información que yo le puse en diagramas individuales, pues aquí se lo pusieron todo en uno. Ahora, hay una toxina que produce una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Y si usted ve el nombre de esa toxina, botulinum se parece a Botox, ¿verdad? Esa es la toxina, perdónenme, que se utiliza para paralizar los músculos. ¿Okay? Y originalmente lo utilizaban, de hecho todavía lo utilizan, los indígenas del Amazonas en las puntas de las flechas para paralizar a los peces y a los que estuvieran cazando. Así que se está utilizando esa toxina, como de hecho yo me pongo Botox, en el caso mío se me inyecta en los músculos que pueden estar envueltos en la migraña. O sea que es tratamiento para migraña, es tratamiento para personas que tienen sudoración excesiva y claro está, tiene su tratamiento cosmético también. Y aquí tienen pues todo el cuento de cómo fue que se descubrió que tenía unas propiedades de que las arrugas pues no se seguían formando porque al paralizar los músculos de expresión facial pues no se pueden seguir produciendo las arrugas. Así que esa unión neuromuscular ya yo le había explicado que es el contacto sináptico entre una fibra nerviosa y una fibra muscular, que los impulsos nerviosos ocasionan la liberación de ese neurotransmisor y que la acetilcolina da una señal a la fibra muscular para que se contraiga. Aquí está todo el cuento, también larguito, son las vesículas de acetilcolina llegando a su receptor. Aquí otra vez le hablan del papel del calcio, un poquito más detalle. Y nada, yo creo que aquí terminamos con el capítulo, mi gente. Así que ya terminamos con el material que van a tener de quiz. Yo les dejo saber mañana en clase, durante la clase de esta semana, la semana del 5 y el 7, cuándo va a ser el quiz. Porque este era material que se supone que estuviera en el primer examen, pues lo vamos a examinar aparte. Que tengan lindo día.